misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe. Justice Dealer. Esperan que el plan active para levantar el puño cuando grite, que el sistema gripe mientras privilegios se derriten. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 28 de febrero y ya lo han visto. El rapero Valtonyc, ese que la semana pasada fue su sentencia ratificada, su condena de 3 años y medio por el Tribunal Supremo por 3 delitos: enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas, ha vuelto a hacer de las mismas. Y la pregunta que cabe hacerse es: ¿cómo es esto posible? Se enfrenta a una condena, a estar en el trullo, bajo rejas o entre rejas durante 3 años y medio, y se permite volver a hacer una canción en la que comete o vuelve a cometer algunos de los delitos por los que fue condenado. ¿Saben por qué ocurre? Pues porque tiene una legitimación que la izquierda, con todos sus satélites, los medios de comunicación y los partidos políticos, le está dando. Este señor no es un presunto delincuente o un delincuente, como ha dicho la justicia española, que es juez de todos, por cierto. Este señor, a ojos de la izquierda, es un auténtico héroe. Copa informativos, programas de televisión, abren con él. Dicen que la libertad de expresión, después de Valtonyc, ha muerto. Que cómo es posible que alguien sea condenado por enaltecer el terrorismo, por injuriar al rey, por amenazas. Contra esta casa, por cierto, contra Intereconomía, también dijo que iba a venir aquí con Kalashnikov a arremeter contra un servidor y el resto de compañeros y trabajadores. No lo hizo, pero porque sus amenazas no las pueda llevar a cabo, ¿eso quiere decir que tiene barra libre, según la izquierda, para decir lo que le venga en gana? Evidentemente no. Y suerte que todavía tenemos las leyes que tenemos que impiden que haya esta barra libre y que se pueda atentar de esta manera, aunque sea verbalmente. Por cierto, si el viernes pasado Izquierda Unida proponía quitar del Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo, hoy ha sido Podemos, en boca de uno de sus portavoces, el señor Mayoral, quien ha dicho que va a iniciar una campaña para que se permita insultar otra vez la barra libre al rey. Queremos dejar de hablar de seguridad ciudadana y queremos empezar a hablar de una vez por todas de libertades públicas. Queremos hablar de quiénes son los actores fundamentales en el proceso de involución democrática que se está dando en nuestro país, con retirada de obras de arte, con persecución de artistas, con persecución de tuiteros. Involución democrática, desde luego, y si esto es el nivel argumental de la izquierda, van por muy mal camino, pese a que tengan esa cobertura mediática brutal. Pero nadie les va a comprar el argumento porque sencillamente mienten. Repasamos el resto de la actualidad en nuestro sumario. A un día de que se le acabase el plazo impuesto por el Supremo, Marta Rovira ya ha hecho efectivo el pago de 60.000 euros de fianza para eludir la prisión. Ha sido gracias a la caja de ANC y de Òmnium Cultural, rellenada con el dinero de los ciudadanos a los que se le pedía la semana pasada ayudar en esta causa. No entrará de momento en prisión, a pesar de que hoy han salido a la luz unas conversaciones que la sitúan en el centro de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Alza del 9,7% en firma de hipotecas en 2017 respecto a 2016. Es decir, se firmaron 281.000 créditos más según los datos publicados hoy miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. En este informativo repasaremos cuáles son las comunidades en las que más ha incrementado la venta de hipotecas y en cuáles se paga más por una vivienda de alquiler. Dos nuevas leyes mordaza en España. En la Comunidad de Madrid se impone la ideología LGTBI. Mientras tanto, en memoria histórica, el Partido Socialista pretende que ningún español pueda destacar el crecimiento económico del franquismo ni logros como la seguridad social o la sanidad pública. E incluso presten atención porque castigará el delito de opinión con multas de hasta 150.000 euros. Fuentes congeladas y aceras heladas. Imágenes de lo más peculiar en nuestro país a raíz del temporal de la Bestia del Este, que ya se ha implantado en España. 40 provincias continúan en alerta. El temporal deja bajas temperaturas, riesgo de aludes, intensas lluvias, oleaje y fuertes nevadas. En Burgos se han registrado 6 grados bajo cero. En Cataluña se ha cerrado el tráfico a la circulación de camiones por nieve. Y mientras en Canarias las rachas de viento podrán alcanzar los 95 kilómetros por hora. Abrimos página de la crónica independentista. José Luis Trapero, el que fuera director general de los Mossos d'Esquadra, imputado por delitos de sedición. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado a declarar el próximo 9 de marzo
a otro exdirector de los Mossos d'Esquadra, a Pere Soler, y al exsecretario general de Interior y ex número 2 de Joaquim Forn, César Puig. La Mela está investigando la pasividad de los Mossos en el referéndum del 1 de octubre y de los pasados días 20 y 21 de septiembre por los disturbios, recuerden, ocurridos en Barcelona cuando miles de manifestantes asediaron los alrededores de la sede de la Consejería de Hacienda y Vicepresidencia de la Generalitat. La magistrada les imputa 2 delitos de sedición del artículo 544 del Código Penal. Marta Rovira ya ha hecho efectivo el pago de 60.000 euros de fianza que el Supremo le impuso para eludir la prisión. A un día de que finalizase el plazo de 10 días que le dio Pablo Llarena, la Secretaría General de Esquerra ha hecho frente a este pago gracias a la caja de la ANC y de Òmnium Cultural, que incluso la semana pasada hacían un llamamiento a través de Twitter a la ciudadanía para que pusieran dinero de su bolsillo. Está investigada por presuntos delitos de rebelión o sedición y de malversación de fondos públicos en su participación por el proceso separatista. Por cierto, que la propia Marta Rovira hoy se han publicado nuevos audios, entre ella y el número 2 de Junqueras, Josep María Jové, ese al que le fue interceptada la famosa agenda donde iba levantando actas de todas y cada una de las reuniones que se iban preparando durante el proceso independentista, desde aproximadamente agosto del año 2015 hasta el pasado año. El periódico El Confidencial ha sacado estas conversaciones intervenidas por la Guardia Civil y que sitúan, ojo, a la secretaria general de Esquerra Republicana como una de las principales organizadoras del referéndum del 1 de octubre. En ellas se escucha cómo Esquerra asumió todo el peso del impulso de ese día. Audios que podrán escuchar íntegramente esta noche en El Gato al Agua. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Català, es partidario, dice, de retirar los lazos amarillos de las fachadas o de las ventanas de muchísimos edificios oficiales dependientes de la Generalitat de Cataluña y, por ende, del Gobierno de la Nación en virtud de la aplicación del artículo 155. Asegura el ministro que no debería lucirse, ya que no todos los catalanes están de acuerdo en lo que ese símbolo representa. No corresponde a la representación institucional de ese edificio y no corresponde a esa obligación de ser la administración, en este caso, o el Parlamento o las sedes administrativas de todos los catalanes. Y como no todos los catalanes están de acuerdo con lo que simboliza ese lazo amarillo, porque en España no hay presos políticos, por mucho que unos pocos se empeñen en decirlo, no debería haber esos símbolos en las sedes institucionales, claro que no. Pero ¿dónde están? ¿En qué instituciones públicas se encuentran estos lazos amarillos? María Matos, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a repasar algunos de los lugares, todos ellos instituciones públicas, en las que se han atrevido a desobedecer al artículo 155 y exponen lazos amarillos como símbolo de rechazo a los acusados de rebelión y sedición a que sigan en la cárcel. Vamos a comenzar por las ventanas de la Consellería de Agricultura. En Barcelona se ven perfectamente 4 grandes lazos amarillos, uno en cada ventana. Vamos a seguir también con los balcones de la sede del Departament de Cultura, sede que, por cierto, su exconseller está huido en Bélgica con Puigdemont. 2 grandes lazos, uno aquí y otro en el balcón superior de este departamento, y además le acompañan varios lazos amarillos. Vamos a seguir también con más instituciones públicas, esta vez en la sede del Departamento de Salud, en Travessera de las Corts. Cuenta con lazos amarillos, uno en cada farola, 2, 3, 4 y hasta 5. Es cierto que esta vez sí que está en la parte exterior. Y vamos a pasar ya a la fachada del Departamento de Justicia, donde vemos carteles también por la liberación de los presos políticos y varias fotografías con los lazos amarillos, pidiendo esa libertad por los supuestamente presos políticos que ellos le llaman. El exconseller de este departamento era Carles Mundó, que cumplió prisión preventiva, por cierto. Y nos vamos ahora ya a la sede de la Consellería de Economía en la Gran Vía de Barcelona, donde se pueden ver lazos amarillos. Aquí lo está, desde dentro de la ventana. Y quizás la que van a ver ahora es la fotografía que corresponde a la sede de la Consellería del Treball. Es la que más reta, más o menos, al artículo 155, porque, como ven, su lazo amarillo es muy grande y está en la entrada de esta institución. Y también vamos a ver lazos amarillos, por ejemplo, en organismos públicos de la Generalitat, como el de la Agencia Catalana del Agua, en sus ventanas, carteles y lazos contra el 155.
Y vamos a pasar al siguiente, el último, en el Ayuntamiento de Barcelona. Desde la calle podemos ver claramente este cartel que cuelga de un balcón con el lazo amarillo. Bueno, esto es la realidad, insisto, en Cataluña, en muchísimos edificios públicos dependientes de la Generalitat, que a día de hoy dependen del artículo 155, es decir, que dependen del gobierno, y se permite que cuelguen este tipo de pancartas que nos ha explicado nuestra compañera y este tipo de lazos. Los lazos amarillos no solo invaden las instituciones públicas, sino que también se han extendido a algún comercio. Es el ejemplo de una frutería en Tarragona, en la que dos clientas habituales se han hartado de ver día tras día el lazo amarillo. Las compradoras han decidido protestar de una forma muy original. Han enviado una carta al dueño, al comerciante, al frutero, que se ha hecho viral. Dicen que si siguen haciendo públicas sus ideas políticas, se van a ir a otra frutería. Somos un grupo de vecinas del barrio que siempre compramos en su tienda y nos está bombardeando con su lazo amarillo, cosa que no nos agrada. Usted puede tener unas ideas diferentes a las nuestras y nosotras no se las enseñamos. Su negocio es para vender y no para dar a entender sus sentimientos a todas las que compramos, ya que usted se debe a su negocio y vive de él. Si no quita el lazo, hemos decidido no volver a comprarle. Y tras pagar una fianza de 100.000 euros, Jordi Montul ha quedado en libertad provisional. Recordemos que la semana pasada la Audiencia de Barcelona le impuso depositar esta fianza para poder salir de la cárcel. El que fuera director del Palau de la Música, Jordi Montul, ingresó en prisión el pasado día 5 de febrero, junto a Jordi Millet, por saqueo de la entidad cultural del Palau de Barcelona. En este caso, el caso de este último, todavía no se ha depositado la cantidad de 400.000 euros de fianza a la que deberá de hacer frente si quiere eludir la prisión. De la gestión del nuevo gobierno, de quién va a ser el presidente, la mesa del Parlamento ha admitido a trámite, atención, una enmienda de la CUP para que mañana se vote en el Parlamento de Cataluña y se reafirme la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre, además de reconocer la legitimidad como presidente a Carles Puigdemont. Lo ha presentado la CUP y Junts per Catalunya y Esquerra han votado a favor, mientras que Ciudadanos y el PSC han votado en contra. Los letrados del Parlamento ya han advertido a los miembros de la mesa que la admisión a trámite puede incurrir en consecuencias penales, con lo cual habrá que estar muy atentos a cómo reacciona el Gobierno, cómo reacciona el Tribunal Constitucional y si se permite mañana llevar a cabo esa jornada en la que se vote y se reafirme la declaración unilateral de independencia que se proclamó el pasado 27 de octubre. Vamos ya con las reacciones. Muchos políticos asistían al Mobile World Congress hoy, entre ellos Albert Rivera, quien ha señalado que ni Colau ni Podemos van a conseguir cargarse Barcelona ni Cataluña. Y decirle a la señora Colau y a Podemos y a los separatistas que no se van a cargar Barcelona ni se van a cargar Cataluña, que apostamos por Barcelona y Cataluña, que España necesita a una Barcelona y una Cataluña fuerte y que también Barcelona y Cataluña necesitan una España mejor. Por tanto, nosotros estamos hoy aquí en apoyo institucional también, como hemos hecho en otras ocasiones, pero con más razón en un año como este. ¿Quién va a ser el próximo presidente del gobierno? Del gobierno catalán. Saben ustedes que Carles Puigdemont ya ha elegido a su sucesor. Es Jordi Sánchez, expresidente de la ANC. Está en la cárcel, prisión preventiva, por delitos gravísimos, por participar en ese golpe de Estado y, entre otras cosas, por subirse a un coche de la Guardia Civil y participar al asedio a la comitiva judicial el pasado 20 y 21 de septiembre. Vamos a escuchar las declaraciones, porque tanto Artur Mas esta mañana en una radio pública catalana ha mostrado sus diferencias con Puigdemont. El Partido Demócrata Catalán, en Madrid, en una entrevista en los desayunos de Televisión Española, desde luego también ha dejado ver las grietas que hay con Puigdemont pese a que la apoyan tímidamente. Mientras, desde la CUP dicen claramente que están lejos del acuerdo porque tanto Esquerra como Junts per Catalunya están lejos de sus exigencias. Por último, García Albiol dice que Jordi Sánchez no és ninguna bona opció al estar en la cárcel. És evident que aquesta majoria absoluta per si sola encara no té prou força com per convertir això en fets reals. Sabien que el recorregut real de la República Catalana no era possible en aquelles condicions. No era possible en aquelles condicions. Ara, el problema era que no teníem la força suficient, institucional, política, social, etc., com per doblegar la immensa força que té l'estat espanyol. La sociedad catalana nos pide que se constituya pronto un gobierno con las mayorías y las minorías que conformaron el Parlamento y, evidentemente, cualquier iniciativa de cambiar el candidato a la presidencia de la Generalitat creo que le corresponde al propio presidente Puigdemont y quizás en los próximos días y horas vamos a ver algo en este sentido.
Tenemos que constatar que estamos todavía lejos de un acuerdo. Para la CUP es imprescindible que cualquier acuerdo institucional pase por un compromiso claro, rotundo, ineludible de construcción republicana. Hoy vemos en Junts per Catalunya y en Esquerra una mayor cercanía a retomar la autonomía que no a materializar la República, con lo cual estamos lejos todavía de un acuerdo. Si finalmente la propuesta de convergencia del PDeCAT y que acepta Esquerra Republicana es la de Jordi Sánchez, pues no parece que sea la mejor opción para volver a la normalidad institucional en Cataluña. Que un señor que está en prisión por delitos graves sea presidente de la Generalitat no parece que sea la imagen que signifique la recuperación. Aquellos que votaron a favor de la aplicación del artículo 155 lo vuelvan a hacer, vuelvan a renovar ese contrato en favor de la normalidad y de la convivencia. Seguramente el escenario obligaría a plantear un artículo 155 distinto. La decisión sobre que el castellano sea la lengua vehicular en Cataluña sigue siendo tema de polémica y sigue causando mucho revuelo. Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, ha acusado al gobierno de fomentar un debate exprés que busca, dice, crispar en la región. Más asuntos de la crónica política de Cataluña. Venimos hasta Madrid, política a nivel nacional, porque hoy se cumplen 5 años de la querella por las implicaciones penales que se desprendían de los papeles de Bárcenas, que habían salido a la luz, recuerden, un mes antes, en enero del año 2013. Más de 1.800 días durante los que el extesorero del PP ha entrado, ha salido de prisión y en los que continúa con diversos procesos judiciales y con la sombra de la sospecha sobre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por la inscripción famosa M. Rajoy. Los famosos papeles de Bárcenas cumplen 5 años, unos manuscritos que recogían gran número de presuntas donaciones ilegales, así como supuestos pagos en negro a los principales dirigentes del PP entre los años 1990 y 2008. Entonces, el 28 de febrero de 2013, varias organizaciones presentaron ante la Audiencia Nacional una querella criminal que rápidamente fue admitida a trámite el 11 de marzo. En las primeras fases de la instrucción llegaron a estar imputadas hasta 36 personas, pero esta instrucción se cerró de forma muy apresurada por el traslado del juez instructor Pablo Ruz. Tras la marcha solo quedaron media docena de imputados, los extesoreros y 3 empleados de la empresa de arquitectura. El 13 de agosto de 2013 fueron a declarar a la Audiencia Nacional Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, y al día siguiente le tocó el turno a María Dolores de Cospedal. Los 3 niegan las acusaciones vertidas por Bárcenas, en las que declaró que les hizo pagos en B. A partir del procedimiento principal han ido saliendo otros procesos judiciales, como el de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde se ha conseguido algo tan trascendente como la imputación del propio Partido Popular. Un lustro de esos papeles en los que presuntamente tenían perfectamente organizada una financiación ilegal que se nutría de comisiones de las mayores constructoras de este país a cambio de la adjudicación de importantes contratos de obra pública. Bueno, para analizar lo que ha ocurrido en los últimos años, qué ha cambiado en el PP, en nuestro país, tenemos en el plató a Román Cendoy, a quien ya saludamos. Román, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Se me hace raro verte fuera del gato, pero bueno, hay que acomodarse a todo. Hay más vida que el gato, aunque no te lo creas. Eso también es verdad. Lo mismo digo, por cierto. Bueno, en primer lugar, los papeles de Bárcenas, por llamarlo, como le han bautizado periodísticamente desde los últimos 5 años, son ciertos, me explico. Está claro que son suyos, que son sus anotaciones, pero la pregunta es si crees que esas anotaciones son inventadas por él o obedecen a lo que se practicaba en el PP durante tanto tiempo. Vamos a ver, a mí me costaría mucho pensar que el señor Bárcenas se dedicaba en sus ratos libres a hacer ese tipo de anotaciones. Es mejor hacer sudokus, crucigramas o incluso escribir una novela, no hacer este tipo de anotaciones. Pero es que estas anotaciones, en todo caso, lo que reflejan es una realidad del Partido Popular y de los partidos políticos españoles en general. Es decir, se focaliza en esa realidad de gestión del Partido Popular, pero no es distinta a las realidades de gestión que ha habido en otros partidos. El señor Bárcenas en esa época era el gerente del Partido Popular y obviamente lo que tomaba era muy buena nota de las acciones que pasaban en su entorno, de la que él, como ejecutivo de oficina del partido, que no político, pues cumpliendo con los estatutos del partido, lo hacía a su mejor saber y entender. Y por tanto, yo sí creo que esas
anotaciones responden a una realidad. Pero hasta el día de hoy, mientras no se demuestre lo contrario, los papeles mal llamados papeles de Luis Bárcenas, claro, eran las anotaciones de él, pero reflejaban una realidad, serán lo que diga él que son, porque aquí todo el mundo se apunta a decir que son muchas cosas, pero el único que sabe lo que son es Luis Bárcenas. Entonces dices que reflejaban una realidad, Román, con lo cual en el PP sí que existían esas sobresueldos en sobres, y valga la redundancia, esas remuneraciones extras que Bárcenas iba anotando y que se daban en billetes, que se daban en sobres, en cajas de puros. ¿Eso es real? Yo no lo sé, yo no estaba allí. Es decir, eso será lo que el señor Bárcenas diga que es, o mientras él, que en este momento está investigado, la justicia y la policía demuestren lo contrario. ¿Por qué? Porque solo lo saben el señor Bárcenas, que tomaba las notas, los que estaban por allí, y los que sí había esos sobres los recibían, o los que recibían las cajas de puros las recibían. Pero no será nada distinto, porque el señor Bárcenas no era el presidente del partido, el señor Bárcenas no era el secretario general del partido, ni era vicesecretario general, sino que obviamente haría lo que le mandaban sus mayores, porque él era el ejecutivo que era, pero por encima de él había muchos mayores. Y entonces será la práctica que había allí, no la del señor Bárcenas, será la del partido. Es decir, que de ser cierto, eso no lo diría Bárcenas, los implicados, lo diría la justicia en todo caso, y en cualquier caso Bárcenas obedecía órdenes y apuntaba a lo que le decían. Queda claro. Alba. Román, ¿crees que al Partido Popular, a Mariano Rajoy, le ha afectado mucho o poco estos papeles de Bárcenas? Y sobre todo, si le ha afectado, ¿por qué? O sea, obviamente está claro que le ha afectado. Ha condicionado la acción política del Gobierno de mala manera y además ha condicionado la realidad política de la gestión del Partido Popular. Le ha afectado porque yo creo que no supo afrontar desde el minuto uno la realidad de lo que había aparecido ahí, que Jorge Trías filtra unos papeles al diario El País. A partir de ahí, que si son ciertos, que si no son ciertos, pasan de ser el gerente y el tesorero a ser un perfecto desconocido por parte de todos. Pasa el señor Bárcenas, según los argumentarios del Partido Popular, a ser el ladrón de Bárcenas, una calificación absolutamente deleznable por parte de los que le hicieron, más que nada porque nadie del Partido Popular, con los supuestos millones de euros que les había robado el señor Bárcenas, tuvo tiempo de ir a una comisaría a poner una denuncia por robo, hurto, apropiación indebida, incluso por gestión negligente. Y a día de hoy siguen sin haberlo hecho. Entonces, obviamente condicionó mucho, sí, y hemos tenido enfrentamientos curiosos. Es decir, hemos convertido en práctica habitual, según el presidente del Gobierno, destruir los discos duros a martillazos, para cada vez que cambias de gerente en las empresas. Como todo el mundo sabe, los discos duros se destruyen a martillazos. Bueno, pues ha condicionado enormemente la situación del Partido Popular y el clima de corrupción generalizada que se ha vivido en el país, y yo creo porque no lo han sabido gestionar. Pero respecto a las responsabilidades políticas, Román, imagínate que esto hubiera ocurrido en otro país. ¿Tú crees que la reacción, las asunciones de responsabilidad política hubieran sido las mismas de lo que ha ocurrido en España? Porque siguen los que estaban. Vamos a ver, yo espero que hubieran sido distintas en cualquier otro país que en España, porque en España la reacción ha sido absolutamente incongruente. Hemos pasado de mensajes "sé fuerte, Luis" a "casi no le conozco", ¿no? El señor Rajoy ha estado rodeado de un montón de perfectos desconocidos y de los que no sabe nada de lo que hace en su partido, que es un misterio prácticamente para programas especiales de estos de psicofonías y psiquiatría, del misterio del presidente del partido y del presidente del Gobierno, que no conoce a nadie y no sabe a nadie, pero él lleva allí 20 años. Además, yo espero que hubiera sido de otra manera, porque el señor Bárcenas ha estado 19 meses en la cárcel. Ahí sí que ha sido un preso político, porque ha estado metido en la cárcel sin acusación de robo, de apropiación indebida, como he dicho antes, sino sencillamente porque había una presión mediática y porque el Partido Popular, para demostrar que el que la hace la paga, resulta que directamente se encargó de que le metieran 19 meses en la cárcel, de la que salió sin que pasara nada más. Entonces, yo espero que en otros países no hubiera sido lo mismo, porque creo que la separación de poderes, la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales que deberían de haberse recogido en el caso de Bárcenas y de tanta gente en España, en este país desde luego no se han respetado. Lo que queda claro ya, Román, por último, es que estas prácticas, de ser ciertas en el PP, probablemente el partido de Génova no es la única que practicaba este tipo de sobresueldos, de etcétera, etcétera, de caja B, ¿no? De este tipo de remuneraciones extra. Pues ya sabemos que no. El Partido Nacionalista Vasco en este momento en Vitoria está sufriendo uno de los mayores juicios de corrupción por gestión de porcentajes y recepción de dinero a cambio de obras, con peticiones de penas de hasta 92 años, con todos los responsables del Partido Nacionalista Vasco de Álava.
En Cataluña hemos visto, y con gran escándalo ya pagando fianzas de 100.000 euros, gente condenada por lo mismo, por el caso de financiación de Convergencia y Unió, se practicaba allí el 3%, que luego fue el 4%, y lo estaban haciendo. El caso del Partido Popular. El problema es que los políticos, que son los que hacen las leyes, en lugar de asumir la realidad de las necesidades de financiación o no, que desde luego yo creo que los ciudadanos nos parecería un escándalo que con todo lo que nos cuestan ya nos costará mucho más con los partidos, son muy austeros, son muy limpios, son muy transparentes, pero todos están haciendo el egipcio y lo estamos viendo en un juicio tras otro de distintos partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que... Hacer el egipcio lo dices por la Sí, bueno, por los tres cambios de movimientos que ha habido en la historia de España. Hemos pasado de la República a Franco y a la democracia. Son los tres movimientos de brazo que existen en España y eso es de Forges. Hay que hacer un homenaje a Forges siempre. Efectivamente. Pues Román, te rogamos que permanezcas unos minutos más en el plató porque hay un par de asuntos más que queremos abordar contigo, si no te importa. De acuerdo. Mientras tanto, vamos a hablar de aspectos económicos que son interesantes, que afectan a todos los espectadores, a los ciudadanos españoles. De momento, hemos conocido hoy que se ha producido un alza de casi el 10% en la firma de hipotecas en nuestro país en 2017 respecto al año anterior. Es decir, que se firmaron 281.000 créditos más, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La contratación de hipotecas para la compra de vivienda en España registró durante el año pasado el cuarto incremento tras 7 años de malos datos y de caídas consecutivas. Las entidades financieras han concedido más de 300.000 hipotecas nuevas, la cifra más alta desde el año 2011. Alba Vila, vamos a analizar exactamente cuáles han sido las zonas de España donde más hipotecas se han firmado. Cuéntanos. Así es, Gonzalo. Si nos fijamos en las comunidades autónomas, las que registraron más firma de hipotecas en 2017 fueron Andalucía, con 60.240, Madrid, con 56.644 y Cataluña, con 49.918. Todas las comunidades autónomas incrementaron la firma de hipotecas. Los mayores aumentos correspondieron a La Rioja, con un 18,4%, Madrid con un 16,6% y Asturias con un 12,4%. ¿Y cuáles han sido las que menos hipotecas han firmado? Pues aquí lo vamos a ver. Aragón con un 0,5%, Navarra con un 0,7% y Extremadura con un 2%. La cifra, no obstante, revela que las concesiones de créditos para la adquisición de viviendas se han moderado con respecto a los 2 años anteriores. Fíjense cómo baja el porcentaje. En 2015 la concesión fue del 20,8%. En 2016 el alza fue el 14,6% y el pasado 2017 un 13,2%. Y veamos por último cómo están los alquileres en nuestro país. Y es que la evolución y la subida de los precios de alquiler en España está en boca de todos. Fijémonos, por ejemplo, en los precios de Madrid y Barcelona, según un informe de Idealista de 2017. Los alquileres en la capital de Madrid subieron un 7,9%. frente a una caída en Barcelona del 2,4%. En Madrid, los barrios más caros serían, por ejemplo, el centro con 19 euros el metro cuadrado, Chamberí con 17,1 euros metros cuadrados y el precio del alquiler medio en Barcelona cerró el año pasado en un 17,5 euros el metro cuadrado. Pero eso sí, San Martí, el barrio de San Martí, ocupa el podio de las zonas con alquiler más caras, hasta los 19,2 euros el metro cuadrado. Gonzalo. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Alba. Datos del Instituto Nacional de Estadística. Más datos, porque el Tribunal Supremo, presten atención, ha fallado a favor de los bancos y considera que no es abusivo cargar al cliente, a los que piden una hipoteca, con el impuesto precisamente de las hipotecas que se llama de actos jurídicos documentados. Las entidades financieras se han librado de un nuevo varapalo que les hubiese podido llevar a pagar este impuesto. El Supremo ha sentenciado por unanimidad que quien debe pagar este tributo es finalmente el cliente. Para analizar esta sentencia y cómo puede afectar a los hipotecados que habían pagado este impuesto y lo habían recurrido, tenemos conexión con Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Señora Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, para los que no lo tengan muy claro, ¿qué es el impuesto de actos jurídicos documentados que se rubrica cuando se firma una hipoteca?
Bueno, en realidad nosotros podemos contratar una hipoteca con el banco, pero no hace falta ni escriturarla ante un notario ni ponerla en el registro de la propiedad. Cuando hacemos este procedimiento es cuando Hacienda nos exige que paguemos el impuesto de actos jurídicos documentados. Solamente cuando le vamos a escritura pública y lo registramos en el registro de la propiedad. Y este impuesto, pues ahora el Supremo, ya lo habéis adelantado, pues nos dice que lo tenemos que pagar los clientes siempre. ¿Cómo valora lo que ha dicho el Tribunal Supremo fallando a favor de los bancos? Es decir, que no cabe recurso de los consumidores que en su día firmaron y pagaron este impuesto. La banca no lo va a tener que afrontar, sino que no va a haber devoluciones y lo paga finalmente el consumidor. Efectivamente, tenemos que esperar a la sentencia. Hoy tenemos una nota de prensa nada más que nos dice que son los prestatarios los que tienen que pagar este impuesto. En realidad, nosotros estamos en parte de acuerdo con el Supremo. El artículo 68 del Reglamento de Impuestos de Actos Jurídicos Documentados lo que dice es que es el prestatario el que tiene que pagar ese impuesto. Pero en diciembre de 2015 el Supremo lo que dijo es que cuando tenemos una cláusula en la que el banco le asigna al consumidor los gastos que le corresponden a él por ley y también los gastos que le corresponden al banco, para explicarme, tú vas a pagar tus gastos y también los míos, eso es una cláusula desequilibrada y por tanto abusiva. Y ahí es donde dijo el Supremo que al anular esa cláusula correspondía a la devolución de todos los gastos. Ahora tendremos que ver la sentencia porque lo que nos viene a matizar es que en el caso del impuesto no cabe esa distinción y siempre seremos los consumidores los que lo tengamos que pagar a pesar de estar inserto en una cláusula abusiva. El impuesto de actos jurídicos no es el único gasto que se está recurriendo en el momento en el que se firma la hipoteca. ¿Qué otros gastos se firman y tiene que afrontar obligatoriamente el cliente, el consumidor, y se pueden reclamar ahora? Bueno, es increíble que después de la sentencia de diciembre de 2015 los bancos siguen pidiéndole al cliente que pague todos los gastos, cuando realmente en esta sentencia el Supremo lo que decía con nitidez es que el arancel del notario, el arancel del registro lo tenía que pagar el banco. Y aún así los bancos siguen diciéndonos que lo tenemos que pagar nosotros. Luego hay disparidad en los tribunales, está en los gastos de gestoría, los gastos de tasación. Ahí más de un 60% consideran que lo tiene que pagar el banco, un 40% nos dicen que lo tiene que pagar el cliente. El impuesto parece que el Supremo lo ha dejado zanjado. Sin embargo, el arancel de notario, de registro, tasación y gestoría, yo creo que todavía podemos seguir dando la batalla. Ha quedado clarísimo. Patricia Suárez, presidenta de AOFI, muchísimas gracias por atender a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Me comentan equiparación completa en 3 años, una ley que equipare sueldos para siempre y no permita subidas que no afecten a los demás, y un preacuerdo que deberá ser ratificado el lunes que viene tras ser sometido a votación por las bases. Con lo cual, en principio, hay un principio de acuerdo para la equiparación completa en los próximos 3 años. Bueno, tal y como les anunciábamos ayer en exclusiva en el programa del Catalagua, en tiempo real, antes que ningún medio, como acaban de ver, principio de acuerdo para la equiparación salarial entre los policías, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior. En base a esta propuesta, que van a estudiar estos días los policías, va a ser en el año 2020 cuando se produzca la igualdad de sueldo entre los agentes de seguridad y los Mossos que tengan igual puesto y categoría. Fue la pasada semana cuando la policía aseguraba sentirse engañado por el Ministerio del Interior. Ayer retomaban esas negociaciones después de haber salido la semana pasada a la calle a protestar por esta brecha salarial tan clara. Y desde el Ministerio de Interior, Juan Ignacio Zoido ha garantizado que la equiparación salarial se incluya en los presupuestos generales del Estado, pero que si estos no se aprueban, habrá una herramienta que posibilite el compromiso con las fuerzas del Estado. Nos hemos comprometido en 3 años a alcanzar esta equiparación, algo de lo que se venía hablando durante 30 años y nunca se abordaba. Desde el comienzo de esta legislatura fue un objetivo que tuvimos en el Ministerio del Interior, respaldado por el resto del Gobierno, y ayer alcanzamos este principio de acuerdo. Pero también además vamos a propiciar la redacción de una ley que impida que estas desigualdades puedan producirse en lo sucesivo.
Sobre este asunto, sobre si incluirlos en los presupuestos de este año y los 2 próximos ejercicios, también ha hablado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ha condicionado el apoyo a las cuentas públicas, también a la equiparación salarial y a una bajada del IRPF. No habrá presupuestos generales del Estado si no hay bajada de IRPF para los mileuristas. No habrá presupuestos generales del Estado si no hay equiparación salarial entre policías, guardias civiles y Mossos d'Esquadra y Ertzaintza en 3 años. Y eso tiene que concretarse en partidas presupuestarias. No habrá presupuestos generales del Estado si no hay más permisos de paternidad, como ya consiguió Ciudadanos en el presupuesto anterior, pero tampoco si no hay apoyo, esos 1.000 euros para las familias de 0 a 3 años en las guarderías. Si no cumplen, Ciudadanos no apoyará unos presupuestos que ataque otra vez a la clase media, que no baje impuestos o que no cumpla con las promesas de ese acuerdo de investidura. Bueno, para hablar de todo ello tenemos en nuestro plató a Ramón Cossío, aquí en la policía, a quien ya saludamos, portavoz de un sindicato policial. Señor Cossío, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, en primer lugar, después de lo de ayer, si se ratifica el próximo lunes, un Mosso d'Esquadra, un policía y un guardia civil, ¿va a cobrar lo mismo? No. No, todavía no es la equiparación total, como decía el ministro Zoido, ni mucho menos. Es un paso adelante, consideramos muy importante, y en este momento consideramos que era una oferta lo suficientemente responsable como para trasladarla a nuestros compañeros y que decidan, porque bueno, en función de la singularidad de cada persona, cada uno, pues para lo que para unos puede ser poco y prefiera arriesgarse a seguir pues en esta negociación y que consiguiésemos más o no, para otros sin embargo es suficiente, y tenemos el compromiso por otro lado de seguir pues trabajando y avanzando en este terreno. Al final es lo que ayer lo que nos trasladaron los responsables que pudisteis ofrecer aquí pues en directo, como decíais, con Serafín. Pero entonces vamos a ver una cosa, no es una equiparación inmediata, total, real ya, pero ¿va a ser gradual? ¿Dentro de 3 años sí que se va a tender hacia ello? Es una subida sustancial, importante. No vamos a llegar a la equiparación, como digo, es un paso muy importante. Aparte de lo que es el salario mensual de cada policía, pues hay otras cuestiones, las pagas extras, la jubilación, que es un aspecto muy importante de los compañeros y que todavía no se ha puesto, ni siquiera no hemos puesto a negociar sobre ello. Quedan muchas cosas pendientes, pero como digo, es un paso que en 35 años que llevamos de retraso hasta ahora nunca se había abordado, con lo cual consideramos que la oferta económica que había era suficiente por lo menos para trasladarla a los compañeros. Como digo, no es la equiparación que por lo que estamos peleando y a lo que aspiramos y esperamos conseguir en un futuro pues medio, pero... o sea, que tirando de refranero castizo, menos da una piedra. No, hombre, tanto como eso no. Menos de una piedra hubiera sido la semana anterior, o hace tiempo nos podríamos haber conformado una oferta, pues entendemos que es un esfuerzo por parte de la Administración. Hay muchos otros colectivos que están demandando en este momento también una equiparación en su vida. Entendemos que para trasladárselo a los compañeros era, como digo, suficiente. Y a partir de ahí, si los compañeros dicen que no es suficiente, nosotros seguiremos haciendo el mismo trabajo. Señor Cossío, ¿habrá finalmente un referéndum entre los policías? Es decir, ¿cómo se va a llegar a una decisión final? Nosotros trasladaremos a los compañeros que estén afiliados a un sindicato o a una asociación de la Guardia Civil, de los representativos, les vamos a trasladar pues unas preguntas referentes a esta cuestión para que se pronuncien si desean que sigamos adelante o por contra que rechacemos la oferta. El principal problema con el que nos enfrentamos para trasladar a nuestros compañeros es que por la Ley de Protección de Datos no podemos poner en manos de una agencia, de una empresa que va a tener que auditar todos estos resultados y que tienen las homologaciones necesarias para validar el resultado, los datos personales de aquellos compañeros que no tenemos cedidos esos derechos por ser nuestros, con lo cual en nuestro caso me parece que tenemos en la Policía Nacional, los sindicatos representamos a un 85% aproximadamente de los policías, y en el caso de la Guardia Civil están en un 65% aproximadamente, con lo cual los compañeros que vamos a votar creo que es un número más que representativo, una muestra muy representativa de nuestro colectivo. Por cierto, ¿qué le parece esos rumores de que el Gobierno va a hacer una ley en la que va a impedir que haya nuevos desajustes salariales entre los diferentes cuerpos policiales? Sobre todo, que me extraña muchísimo, no es una equiparación total y ahora se sacan esta ley de la chistera buscando justicia de una injusticia que se viene produciendo muchos años. Sería un paso adelante también porque evitaríamos en un futuro pues una disparidad de criterios a la hora de valorar el trabajo de un policía en función de la parte del territorio en el que se encuentre. Queda pendiente también avanzar en la ley de retribuciones, que sería pues el marco ideal para nosotros como fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sería un paso importante esta ley. Ramón Cossío, portavoz del SUB, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Muchas gracias a ustedes. En este informativo. Buenas noches. El rapero Valtonyc
Condenado la semana pasada a 3 años y medio por el Tribunal Supremo por 3 delitos gravísimos, enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona y amenazas, ha vuelto a actuar. Ha publicado una carta a modo de despedida diciendo literalmente que tiene 1000 misiles que apuntan al rey. Juzguen ustedes mismos sobre si creen que la pena ha sido ejemplarizante y está arrepentido por todo lo que hizo. Diles que tengo miles de misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe. Justice dile. Esperan que el plan active para levantar el puño cuando grite, que el sistema gripe mientras privilegios se derriten y ricos acaban escondidos en el Tíbet, porque jugar con techos y derechos les parecía liber. Vamos a atacarlo donde más les duele. Sus mansiones son hogares para la plebe y ellos picando roca 24 horas mientras llueve. No preocupados por atentados ni bombas, con miedo bajo nómina de que las llama zorra. De esos mensajes van cargadas las teles, miedo a perder el curro, no de que estallen cuarteles. Bueno, para analizar lo que está ocurriendo, este ejercicio que acabamos de ver, volvemos a tener a Román. Román, gracias por esta pequeña espera. ¿Está en peligro la libertad de expresión en España por sentencias como la de Valtónico, la retirada, por ejemplo, de la obra de Arco que ensalzaba a presos terroristas? Se lo pregunto porque hay gran parte de los medios de comunicación y de la clase política en España que así lo aseveran. En absoluto. La libertad de expresión no está en riesgo en España. Lo que pasa es que toda libertad, detrás de ella lleva una responsabilidad. Usted puede decir lo que quiera, Valtónic puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que dice. Nadie le impide decir lo que ha dicho. Lo que pasa es que hay una tipología de delito en el Código Penal, que por cierto los códigos los escriben los políticos, y está incorporado como delito la apología del terrorismo, el delito de odio, una serie de delitos. Entonces Valtónic puede decir lo que quiera. Es más, en la retirada de las fotos de Arco, yo creo que le han hecho un favor al artista, porque si no tenía que haber actuado de oficio la Fiscalía. Y tenían que haber procedido contra el artista y contra la galerista. Lo que pasa es que una vez retirado, pues ya no se ha cometido, ¿no? Pues se hizo antes de que se abrieran las puertas. Yo creo que se equivocó Arco en ese sentido de retirar, porque la libertad de expresión es un ejercicio de pleno derecho en el que uno puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que tiene que apechugar con las responsabilidades que conlleva el ejercicio de la libertad. Este rapero, que ha conocido su condena de 3 años y medio, ha vuelto a escribir una nueva canción en donde vuelve a repetir los mismos delitos. ¿Cómo es posible? Bueno, posible es porque lo ha hecho. Posible es porque el sistema judicial español lo tolera y lo permite. Yo creo que deberían de volver a juzgar y aplicarle una pena el doble o el triple por reincidencia. Eso para empezar. Y tenía que estar en la cárcel desde hace tiempo. Eso es lo que tenía que haber pasado. Y lo malo es que no pasará nada, porque ya, como ya se le ha juzgado por esos delitos, no se le puede volver a juzgar, con lo cual tiene barra libre para el exabrupto y para todas las barbaridades que dice. Él dice que no genera odio. Él de por sí ya odia. Y lo que genera es dolor. Al dolor de las víctimas se le suma el dolor de la humillación y de la repetición de lo que es el terrorismo por parte de semejante personaje, que no es artista. Este es un bruto, además de que es un terrorista complejado, un violento cobarde, porque ya que dice que hagan esas cosas los demás, si tiene lo que tiene que tener, que lo haga él. Por mucho ritmo que le ponga, que sea de rap, de salsa, de tango o de merengue, es delito. No porque le ponga un retintín diferente se dejan de cometer delitos. Y solo los cómplices de esa ideología son los que le amparen a semejante cretino. Román Cendoy, ha sido un placer, desde luego, tan claro como siempre. Gracias por haber estado aquí, muy buenas noches. Buenas noches. Más asuntos, vamos a hablar de los 4.000 hogares que hay, viviendas en la Comunidad de Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, ocupadas. Son datos a fecha de 31 de diciembre del pasado año. Según la Oficina de Viviendas Ocupadas en la Comunidad de Madrid, más de 2.600 están llenas de ocupas en el centro de la capital y otras 1.200 aproximadamente en el resto de localidades de la región. Los propietarios son en su mayoría entidades financieras y se ha reducido notablemente la recuperación y desocupación de estas viviendas de 2 años a entre 15 días y 2 meses. Bueno, para analizar
La cuestión de los ocupas, tenemos en plató a Alberto Serrano, abogado, experto, por llamarlo de alguna manera, en la materia, no por ser ocupa, sino por haber sido letrado en algunos de estos casos. Señor Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, antes de analizar el caso en cuestión, en los últimos meses, ¿te consta o le consta a usted que haya habido algún tipo de iniciativa política parlamentaria para intentar cambiar la legislación respecto a los ocupas y que se acabe la impunidad de la que gozan? Me consta, don ¿Sí? Gonzalo. Yo soy un ciudadano normal, no tengo acceso, lógicamente, a las tripas de los partidos políticos, pero sí que hay un partido político, o más concretamente una política, que está tomando interés en este asunto, desplazándose por diferentes barrios de Madrid. Se llama Begoña Villacís y la hemos visto todos en la televisión, desplazándose a diferentes barrios, constatando el problema, y personalmente conmigo contactó y yo le expliqué cuál es el problema que pasa en esta cuestión, que es una legislación insuficiente en 4 puntos básicos. El problema, don Gonzalo, es que el esfuerzo de esta persona, que tiene intención de presentar una proposición de ley modificando la normativa en este sentido, pues será vano si no la acompañan el resto de partidos políticos. Bueno, desde luego sabe usted que aquí hemos hecho varios programas monográficos sobre el asunto, pero 4 puntos básicos someramente nos los podría resumir para que la audiencia lo tenga claro. Muy sencillo. Yo creo que hay un problema de derecho procesal, es decir, que los procedimientos son muy lentos. Entonces, tienen que arbitrarse procedimientos sumarios que, de manera expeditiva, resuelven la cuestión. En segundo lugar, a un tema de derecho penal, porque hay determinadas personas, que a mi modo de ver son auténticos delincuentes, que se dedican a organizar de manera sistemática este tipo de ocupaciones, traficando con la necesidad de determinadas personas. Por otro lado, hay un tercer problema que no se suele hablar, que es determinados propietarios se muestran muy pasotas sobre esta cuestión, y la normativa del suelo tradicionalmente impone... ¿Pasotas? ¿Cómo se puede uno mostrar pasota ante la ocupación de una vivienda que es de tu propiedad? Bueno, bancos, organismos públicos. Entonces, claro, el problema de la ocupación no es que me ocupe mi vivienda, también es un problema que ocupe la vivienda de al lado. Claro. Y si el propietario no hace absolutamente nada, ahí vienen los problemas con los narcopisos, por ejemplo. Entonces, la normativa, don Gonzalo, impone a todos los propietarios cumplir las condiciones legales en materia de seguridad, salubridad, incluso accesibilidad universal, ornato respecto a nuestra vivienda. Sin embargo, no establece ninguna obligación extra si alguno se mete y comete todo este tipo de tropelías. Eso sería otra gran reforma, exigir a los propietarios que también atiendan adecuadamente su propiedad. Y la última punto, que yo creo que sería importante, sería dar una mayor participación a las administraciones públicas, singularmente a la administración municipal, para que pudieran coadyuvar con los propietarios, especialmente los que se encuentren más necesitados, para, de algún modo, llegar a algún acuerdo de cesión de acciones y sea el ayuntamiento en que, en el nombre de los propietarios, recuperen su vivienda y se la reintegren como es debido. Porque, claro, todo esto cuesta tiempo y dinero que a veces no se dispone los propietarios. ¿Usted distingue entre la ocupación de viviendas que son de sociedades públicas, mercantiles, entidades bancarias y las de ciudadanos particulares? Yo no. ¿O tienen todas la misma gravedad? Yo no. Yo lo que distingo es 3 ocupas. Hay 3 ocupas básicos: aquellos que se dedican mafiosamente a organizar este negocio, que se aprovechan, trafican con la situación de necesidad de otra serie de personas. Un segundo grupo de ocupas, y estos desde luego merecen una represión penal, de modo de ver. Un segundo grupo de ocupas, que son aquellos que de algún modo son por moda, de fin de semana, por diversión, que, bueno, pues por aspectos culturales ocupan viviendas básicamente abandonadas, que también generan problemas de convivencia, que esos merecen un castigo, a mi modo de ver. Y luego hay otra serie de señores que tienen una auténtica situación de necesidad, situación de, para sus familias, sus mayores, sus menores, y eso es lo que necesitan, es una vivienda pública. Por último, señor Serrano, como siempre, para la gente que le interese, que nos esté viendo, que le esté pareciendo de interés esta entrevista y la información que usted está dando, si a alguien le ocupan su vivienda, en este momento tiene algún problema personal, de algún familiar, de algún conocido, ¿qué le recomendaría que hiciera en este momento, a día de hoy, con la legislación que tenemos? Cuando cambie ya veremos, a día de hoy. Con la legislación que tenemos, se lo tiene que tomar como una enfermedad. Esto tarda tiempo y dinero, y como cualquier enfermedad, ponerse en manos de profesionales, abogados, expertos en la cuestión, y tener la paciencia más que un santo jo, que decíamos de antiguo. Queda clarísimo. Alberto Serrano, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y buenas noches. Buenas noches. Atención también lo que está ocurriendo
en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y pronto a nivel nacional. Las leyes dictadas por el lobby LGTBI se están imponiendo cada vez con más fuerza en la legislación española. Estas supuestas normas contra la discriminación contemplan multas al discrepante, algo insólito en nuestro ordenamiento jurídico. Hoy, la Comunidad de Madrid ha anunciado que está modificando los currículums de secundaria y bachillerato en las escuelas para imponer estas normas. Javier Torres, buenas noches. ¿En qué consisten esta ley mordaza? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Pues son varias, efectivamente, las leyes que coartan la libertad de los discrepantes. La Comunidad de Madrid está modificando los currículos de educación secundaria, bachillerato y próximamente los de primaria para que todos los centros docentes de religión, públicos, privados y concertados, tendrán que enfrentarse a las imposiciones de las leyes ideológicas LGTBI. Se trata de la Ley Integral de la LGTB-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual y de la Ley de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación. Las modificaciones en los currículos estarán presentes en todas las áreas y materias, pero además contarán con una asignatura específica titulada Respeto y Tolerancia, donde se hará especial énfasis en el contenido de las normas autonómicas de imposición LGTBI. Con la ley se prevé que si algún colegio discrepe de los postulados contenidos en estas leyes, pues deberá enfrentarse a una persecución que en parte ya se ha empezado a mostrar incluso antes de la redacción de los nuevos currículos. Así ha sucedido, Gonzalo, por ejemplo, con el director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, el que sufrió la multa de 1.000 euros por parte de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Pero además hay más leyes en la Comunidad Valenciana. El anteproyecto de la Ley para la Igualdad y las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales dedicará un capítulo específico a este último colectivo por primera vez en España y recogerá multas de hasta 45.000 euros, ahí lo estamos viendo, para los casos de incumplimiento de la normativa, especialmente las terapias de aversión destinadas a modificar la orientación sexual. Otra de las leyes mordazas que no tiene nada que ver con la LGTBI es la de la memoria histórica, porque recientemente el Partido Socialista, por boca de Pedro Sánchez, ha propuesto, entre otras medidas, la creación de una comisión de la verdad y la eliminación de toda la simbología franquista en España. Contemplan de estas medidas, la más polémica es la de establecer como delito el enaltecimiento de la labor política del franquismo. De esta forma, ningún español podrá, por ejemplo, destacar el crecimiento económico durante esta etapa histórica, ni logros como la seguridad social o la sanidad pública. Además, se castigará el delito de opinión y para ello las infracciones se clasificarán, aquí lo estamos viendo, leves entre 200 y 2.000 euros, graves entre 2.001 y 10.000 euros y muy graves entre 10.000 y 150.000 euros. Gonzalo. Muchísimas gracias, Javier, para analizar estas dos nuevas leyes que pueden ver la luz de esta legislatura, propuestas por la izquierda, memoria histórica y la LGTBI. Las analizamos con nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Fernando, ¿cuál crees que es el espíritu de ambas leyes censoras? ¿Guardan relación entre ellas? Por supuesto que guardan relación en cuanto a que las dos pretenden la imposición de una determinada cosmovisión ideológica, son leyes además complementarias en ese sentido. Y por otro lado, curiosamente, las dos prevén una serie de complementos de tipo sancionador, en ocasiones verdaderamente duros, que pretenden terminar con la libertad de expresión de todos aquellos que difieran del espíritu y de la letra de esas leyes. La de memoria histórica, hasta 45.000 euros por decir algo bueno de la época del franquismo. Aunque uno no sea franquista, ¿en qué cabeza cabe que no se pueda decir algo positivo de este régimen? Bueno, lo que no cabe en cabeza alguna es que uno tenga que clasificarse como franquista, no franquista, y no digamos ya cuando alguien puede expresar una opinión favorable, neutra o contraria a Franco, al régimen de Franco o cualquier otra época histórica o cualquier otro personaje histórico. Son leyes de una censura como prácticamente nunca ha existido y desde luego jamás en un régimen que se pretenda un régimen de libertades. Es una ley absolutamente liberticida y es curioso que la izquierda, que tantas veces presume de defender la libertad de expresión, cargue con tanta fuerza contra la libertad de expresión de aquellos que difieren de sus presupuestos ideológicos. Por cierto, sobre la ley LGTBI, va a estar aprobada a nivel nacional en breve. En Valencia se va a multar incluso a quien discrepe de la norma. En esta última ley se pretende cambiar la concepción de lo que es el ser humano incluso, ¿no, Fernando? Es gravísimo. Evidentemente, es una ley de carácter represiva, 100% represiva, es una ley que pretende escoltar la imposición social de una determinada visión antropológica. Estamos en un momento de revolución antropológica donde se están cuestionando todas las bases, lo que constituía hasta ahora lo que era el ser humano o creíamos que era el ser humano. Es una ley absolutamente impositiva desde ese punto de vista y bueno, pues prevé, como digo, un sistema de multas, desde luego disuasorias para todo aquel que discrepe de la cosmovisión que pretenden imponernos.
Fernando Paz, gracias y muy buenas noches. Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches. Y el mundo de deporte se tiñe de tristeza en un día como hoy en el que ha fallecido Enrique Castro Quini. El brujo nos deja a los 68 años de edad tras sufrir una crisis coronaria. Quedan para siempre sus cientos de goles en el Sporting, Barça y en la selección española y su infinita bondad. El jugador un icono, sin lugar a dudas. Hoy ven imágenes del funeral que se ha llevado a cabo en Gijón, donde tanto autoridades, seguidores del fútbol y personas que no simpatizaban con el balompié han acudido. Era sin lugar a dudas el mayor icono, símbolo que tenía la ciudad asturiana en los últimos años. Una persona que destacaba por los valores que aportaba tanto dentro del terreno de juego como fuera de él. Prueba de ello es que fue secuestrado y en el juicio a sus secuestradores les dijo que no les guardaba rencor y les perdonaba. Esta es la huella que ha dejado Quini. Los que sentimos el Sporting como cosa nuestra es un palo muy grande. Sí, bueno, era un emblema para el Sporting. Sí, era una persona muy grande aquí para Gijón. Cuando salió la noticia y eso, yo no me lo quería creer, porque era un grande para el Sporting. Bueno, ya lo han visto. Y por cierto, que el Estadio El Molinón desde hoy pasa oficialmente a llamarse El Molinón Estadio Enrique Castro Quini. Descanse en paz. Alba, nos vamos. Nos vamos, pero les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10, como siempre, el gato al agua. Entrevista a Pablo Casado, por cierto, a las 10:30 de la noche. No se la pierdan porque promete ser interesante. La información vuelve mañana a las 8:30. Gracias por su confianza. Adiós. España se encuentra bajo los efectos de la borrasca Emma y este jueves tendremos la entrada de un frente asociado a esta borrasca que nos va a dejar abundantes precipitaciones en toda España. Pero fijaos porque a final de semana tenemos una nueva borrasca que se acerca y hará que tengamos que tener el paraguas bien a mano. Importantes acumulados de precipitación los que esperamos durante los próximos días. Fijaos porque en zonas como el suroeste, el sistema central, Galicia o los Pirineos se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado o incluso en algunas zonas los 200 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, una jornada de jueves pasada por agua en prácticamente toda España, a excepción de puntos del Mediterráneo, Archipiélago Balear y las Islas Canarias, donde empieza a remitir este temporal. Tenemos avisos de nivel naranja en Andalucía por estas fuertes lluvias, por tormentas, también avisos en la Comunidad de Madrid, en Toledo, en puntos del sur de Castilla y León y también en Cáceres. Por lo tanto, una jornada pasada por agua en casi toda España. Y con fuertes rachas de viento, remiten esas rachas de viento en Canarias y sobre todo se intensifican en Andalucía. Podemos llegar hasta los 100 kilómetros por hora. De cara al fin de semana, sobre todo pondremos nuestro foco en el noroeste. Allí las rachas también serán especialmente fuertes. Y con este viento de componente sur, lo que ocurre es que los termómetros suben en prácticamente toda España. Valores mucho más agradables, 13 grados en Madrid. En el suroeste estaremos alrededor de los 18 grados y fijaos porque en el Cantábrico las temperaturas serán muy similares a las del sur.